La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Y como les dije la semana pasada, hoy estamos en el final de la temporada, episodio 20, el último yokai de esta temporada hasta que volvamos a Japón eventualmente. Y hoy traemos a un invitadazo, músico, letrado, trotamundos, pero sobre todo sex symbol. José Pablo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, un placer de nuevo estar por aquí. Introducción, weón. para que vea, mae. No, súper bien, ma. Encantado de estar aquí de nuevo. Sé que me encanta esto. Entonces, ma, muchas gracias de nuevo por la invitación. No, a darle, a ver con qué pesadilla salimos hoy. Qué dicha, mae. De hecho, le tengo desde que grabamos el último, el de Hanako-san, le tengo este yokai preparado para usted y creo que es el más terrorífico de toda la temporada. A ver si se vino lo de verdad. Se vino lo de verdad. Ajá. Si no es el más terrorífico, por lo menos es el que me da más cosa. De hecho, hay tres versiones de esta historia y las tres las vamos a contar. Primero No, que súper bien, todo, súper bien. es que está muy bueno. Se llama el Teke Teke. Es una famosa leyenda urbana japonesa sobre el fantasma de una mujer sin piernas que se arrastra con las manos o codos, produciendo un sonido teque teque. Busca a sus víctimas por las noches, persiguiéndolas a gran velocidad para partirlas por la mitad, a menudo en estaciones de tren o puentes. ¿Qué opina? Ok, yo había visto hace mucho, pero mucho tiempo una peli de esto. Mae, y no sé si estoy súper equivocado y por favor dígamelo, mae, pero bueno, es una que se llama Teque Teque, es viejísima, mae, es como bueno, no viejísima, pero es una película como de 2009, esa la vi hace añales, cuando estaba empezando en el mundo de películas más indie. Y si no me equivoco, en esa misma leyenda está basada Jungwon, la de The Grudge, pero no sé si es la misma. Hijo de Creo que pucha. sí, Mae, pero mae, creo que sí es, ¿verdad? vea, me voy a adelantar un toque. Voy a venirme al apartado de la cultura, mae. Mis respetos. En 2009, la leyenda fue llevada al cine como Teke Teke y Teke Teke 2, bajo la dirección de Koji Shiraishi. Producción cinematográfica fue Otoshimo de 2006, dirigida por Takeshi Furusawa. Mae, qué Esa película yo jeta, la había mae. visto, Hasta esa el peli yo año la había pegó, mae. visto hace años. Mae, yo con las pelis casi siempre tengo muy buena memoria con las películas. Entonces, cuando yo veo una peli que me gusta, usualmente como que ya la desengrano, reviso todo y por eso me sé la fecha. Ma, esa peli, yo creo que yo la vi ma, en un foro, pero estaba en el cole, o sea, fueron hace años. Esa peli me dejó, pero tramadito. Mae, es que Ma, yo es una peli brava. creo que ahorita está en YouTube, creo que ahorita está en YouTube y todo. Entonces, No si no estoy la han seguro, visto, véanla. no estoy No, seguro, porque yo la busqué y es, la vi en una página pirata. Entonces, pues, nada más pongan Teke Teke 2009. pero sí, esa película es buena. The Grudge es igual de buena, Ujú. entonces, o sea, no hay falla, es terror buenísimo. ¿Qué pulso? Mae, sí, estoy impresionado al Chile de que hasta el año. Y es una gran peli que vi hace como un mes para el capítulo, de hecho. Y es muy brava. Ah, sí, Para sí. que le guste el No, buen no, súper terror, bien. está muy buena. Sí, es una recomendación de 10 digamos. Sí. El terror japonés en películas tiende a ser demasiado depurado, es un terror muy bien hecho. Entonces, siempre las películas de terror japonesas van a ser un... Habla mal con pelis, de fijo con esa la van a pasar mal. Sí, mae, es una muy buena peli. Y mae, antes de seguir, se me olvidó decir, hoy José Pablo está estrenando la chemita que le regalé de la Ciénaga Oscura, que me Así, cuadra sí. mucho verla. Ahorita se ponen a la venta, ahí Mm. después a la modelo, no mentira. De ahí, mae,
No, no está a la venta, pero si la gente la quiere, está a la venta. Hay que ponerla a la venta, no, Sí, no, sí, no, sí. usted tiene que ofrecerla. Está a la venta, muchachos y muchachas, por favor. Ok. Ahora sí, mae, para seguir, vamos con el origen. Hay varios orígenes, pero el más contado es que se cuenta que fue una joven que cayó a las vías del tren y fue cortada por la mitad. Otra de las opciones, de las versiones, perdón, que se suicidó tras una tragedia convirtiéndose en un espíritu lleno de odio, en un yurei, como en los capítulos anteriores que lo hablamos. La aparición generalmente acecha a personas que caminan solas en la noche, emitiendo un sonido seco al moverse. El ataque, a pesar de carecer de extremidades inferiores, se mueve con velocidad sobrehumana y utiliza una hoz o sus propias manos para cortar a sus víctimas en dos. Se dice que si escuchas el sonido y te giras, te perseguirá y te convertirá en alguien como ella. Esos son los datazos que tengo de momento. ¿Qué opina, mae? Hay estas historias que tienen que ver siempre con suicidio, ¿verdad? O historias que son con accidentes muy trágicos tienden a ser como un poquito más pesadas en carga emocional, ¿verdad? Ujú, Porque, a ver, eh, a todos se nos ha muerto alguien, ¿verdad? Cercano siempre, es parte del proceso de la vida, pero yo me imagino que una muerte por un accidente o un suicidio, yo no he tenido cercanía con una muerte así, más que la de un amigo mío que murió el año pasado en un accidente de montañismo. Este, y la experiencia del duelo es muy diferente. A ver, él era uno de mis mejores amigos, pero yo no era primo o hermano, no era mi hijo, ¿verdad? Entonces, obviamente mi experiencia viviendo ese duelo es diferente. Probablemente la de la familia de él ha sido más dura, no, bueno, probablemente no 100%, ha sido una experiencia más dura. Y siempre siento que el choque de la situación de una muerte por un accidente o por un suicidio, siempre van a calar un poco más adentro porque uno siempre va a sentir que quedó algo inconcluso. No como una muerte, ¿verdad? Una persona que cayó enferma en cama, una persona que ya lleva tiempo enferma o demás, que es como el proceso natural, ¿verdad? Que usualmente esperamos. Eh, Cuando es algo tan repentino, siento que uno cree, ¿verdad? Como a nivel de resistencia, que quedó algo inconcluso, que quedó algo sin decirnos, o que yo no le dije tal cosa. Entonces, como siempre está como ese miedo, ¿verdad? Que haya quedado algo inconcluso. Yo creo que esto es lo que genera que estas historias calen tanto, porque es como, uy, sí, tuvo una muerte trágica, probablemente no se fue feliz. O, uy, sí, se suicidó, entonces es una persona con resentimientos, porque por algo cometió el suicidio. Entonces, yo creo que por ahí viene como ese tema de la carga emocional que pueden llegar a tener este tipo de leyendas urbanas, ¿verdad? sí, mae. De hecho, bueno, como tal no era un amigo, pero sí tuve un conocido que sí se suicidó, mae, y sí es como, wow, ¿qué pasó? Pero sí, como usted lo dice, mae, tal vez uno no entienda lo que pasaba por la cabeza, pero sí es como choqueante de decir, mae, lo hizo. Sí, sí. Sí, es Sí, sí, bravo. eso es el tema, ¿verdad? Es el tema y creo que hace un poco de sentido, ¿verdad? Que tengamos este tipo de leyendas, porque volvemos a lo mismo, la experiencia humana siempre, al final de cuentas, se vive por emociones y circunstancias muy similares, ¿verdad? Aunque seamos de diferentes países o de diferentes culturas. Y, pues me imagino que ese sentimiento de que algo inconcluso, como esa zozobra, ¿verdad? De no saber qué estaba pensando esa persona o qué hubiera podido hacer yo para que pensara diferente o, pucha, mejor si le hubiera puesto un mensaje antes y no hubiera agarrado ese bus, no se hubiera accidentado, por ejemplo. Ujú, Ese tipo de cosas hacen como que uno diga, tanto hubiera podido cambiar yo, pero no se hizo, ¿verdad? Era el curso natural de lo que iba a pasar. Entonces, esas circunstancias y ese tipo de sentimientos, creo que en todas las culturas y todas las personas pueden llegar a vivirlo en un momento determinado de sus vidas. Entonces, creo que eso genera como este tipo de historias, ¿verdad? Como ese sentimiento como de miedo se traduce como a, ah, sí, es que ese se suicidó, entonces ese no está feliz con la vida, no está feliz con su alrededor, con su entorno, entonces va a buscar cómo vengarse de las personas que sí tienen una vida feliz, dando un exactamente. ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que va muy, muy acorde,
Entonces, vamos bien con este, Jeremy. Ok, mae. Vamos a hablar de las versiones de una vez. Porque ya me cortaron lo de la cultura. Entonces, vamos Mae, a... sorry, qué vergüenza. Tranquilo. Tenemos que haberlo hablado antes. No, hombre, mae, tranquilo que yo me quedé sorprendidísimo que pues lo de la peli del año. O sea, es que usted no está viendo mi imagen, pero yo me quedé como, "Huepu". Pero bueno, hablemos de las leyendas, las versiones. La primera versión es esta. La leyenda cuenta que Teque Teque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. Los relatos de su origen varían, con versiones de que habría sido empujada por un amante despechado, había intentado suicidarse o que era blanco de bromas por parte de sus compañeros, pero coinciden en que el espíritu es el de una mujer joven o una colegiala quien cayó a las vías del tren, donde murió cortada por la mitad. Una versión extendida relata que mientras estaba viva, la joven era introvertida y eso la hacía blanco de frecuente bromas pesadas por parte de sus compañeros, hasta que en una ocasión una de las bromas sobrepasó los límites. Un día de verano, sus compañeros estaban viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida. Se acercaron sigilosamente por atrás y le colocaron una cigarra en el hombro. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, donde un veloz Shinkansen, un tren de alta velocidad, la partió en dos. Sus compañeros estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los jóvenes juraron no contarle a nadie lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Una noche, mientras los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño, que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vueltas, se encontraron con la chica sin piernas y con sus vísceras colgando, que los miraba fijamente. Eh, Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres con una guadaña y de esa forma eh, dejarlos en las mismas condiciones. Desde entonces el fantasma Teke Teke ronda la estación de trenes por Japón, arrastrando con las manos a la mitad superior de su cuerpo y acabando con la vida del que se cruza en su camino, siempre en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Otra versión de la leyenda cuenta que un joven estudiante que regresaba a casa por la noche contempló a una joven apoyada en su ventana sobre sus codos. Por un momento ambos se sonrieron y sin embargo cuando éste le preguntó qué hacía en un colegio masculino, ésta dio un salto revelando así que le faltaba la parte inferior. Aterrorizando el muchacho, trató de huir, pero antes de que tuviera oportunidad, la joven lo cortó por la mitad. ¿Qué opina de esta versión, mae? Esa versión de la escuela está ahora, está fuerte. De Bastante, hecho, mae. este, la del tren me parece bastante, a ver, bastante típica, ¿verdad? En el sentido de que es como muy repetitiva en el sentido de que muchas veces, ¿verdad? Viene el tema del suicidio en Japón, primero es todo un tema, ¿verdad? Se ha hablado varias veces dentro de esta temporada. Sí. Segundo, también de que eh, esa sed de venganza bastante peculiar y como creo que lo hablamos la primera vez que hablamos de uno de los yokais, que siempre vienen de algo, como de alguna, como- siempre cuando hay una historia de estas, siento yo, que vienen como advertencia para no hacer cierto tipo de acciones, ¿verdad? En este caso, bueno, un tema de acción de bullying, no hagas bullying porque no sabes cómo puede reaccionar la persona si muere, ¿verdad? O mejor evitar hacer tal cosa porque puede llevarte a una situación que te ponga en peligro. Creo que viene muy de la mano con eso, ¿verdad? De las consecuencias que habíamos hablado. Y también esta otra historia de la escuela, nada más de ella, tirándose al pobre muchacho, me parece más densa, ¿verdad? Porque simplemente la aparición o el yokai está ahí y simplemente tiene sed de matar y listo, ¿verdad? Sin tener que tener una reacción previa, ¿verdad? De alguna situación.
simplemente ella está ahí y listo. Muy, Exacto, muy a los mae. Silent Hill, ¿verdad? Tal vez sin certificado. Solamente está ahí, llega, toma acción, mata y fuímonos. Exacto, mae. Si fuera una película de terror, sería como Jason, nada más está ahí para matar y listo. Sí, Pero, para hacer el daño. Ujú. pero sí, mae, están bravas estas versiones. Vamos con otra de las versiones Esa alternativas. versión está fuerte. Sí, mae, están muy Esa versión está buenas. fuerte, la segunda, sí. Aquí está otra de Sí. las versiones. Otras versiones apuntan a otra joven llamada Kashima Reiko, quien fue abusada sexualmente en los baños de una estación de tren de Hokkaido. Los agresores huyeron y Kashima cayó al ferrocarril y murió tras ser arrollada por un tren. Su nombre es una abreviación de la palabra Kamen Shinin Ma, máscara, persona muerta y demonio. El espíritu ronda los aseos públicos de la estación. Las versiones de la leyenda suelen afirmar que cuando una persona conoce la historia de Kashima, ella se le aparece en el plazo de un mes. Y la única forma de evitar que esto suceda es difundir la historia. Una vez que descubren al ocupante, le preguntará dónde están sus piernas. Para salvarse, el individuo debe responder que se encuentra en la vía férrea de la estación de Meishin. En ocasiones también suelen preguntar por su nombre, el cual es una pregunta trampa, puesto que al responder Kashima Reiko, esta puede abalanzarse sobre la víctima. En tal caso, el sujeto tiene que responder Kamen Shinin Ma. Si el ocupante responde incorrectamente, Kashima le cortará de la cintura para abajo. La historia de Kashima Reiko es anterior a la de Teke Teke. El ensayista Yuki Yoshida sugiere que ambas historias se influyeron mutuamente. Es otra de las versiones. Esa versión de pasar el mensaje me suena mucho a Laro, ¿verdad? Sí, de Teniendo hecho. en cuenta que Laro viene pues de una película original japonesa, ¿verdad? Entonces me suena muchísimo a eso de que, bueno, pasarle la maldición a otro, que se encargue el otro y no le pases más información, deja que él solucione. Entonces, pues, eso me suena como que Laro tal vez tuvo algo de inspiración por ahí también, ¿verdad? Sí, probablemente. Pero está interesante. Sí, esa está igual, igual de dura que bueno, que la primera, ¿verdad? Porque estamos tocando temas bastante sensibles, abuso sexual, el tema del accidente, todo el asunto, ¿verdad? Sí, sigue Mm. siendo bastante fuerte, una carga emocional bastante complicada, ¿verdad? Diría yo, teniendo en cuenta todos los problemas de machismo y agresiones sexuales que hay en Japón. Entonces creo que también va muy de la mano con eso, ¿verdad? Como esas consecuencias que pueden generar hacer ciertas acciones. Entonces, yo siento que también es como eso, ¿verdad? Como una forma de llegar a dar un poco de miedo o influir en las personas para que estas no tomen ciertas acciones, como lo que hablábamos también hace un tiempo de las leyendas de Costa Rica, ¿verdad? El padre sin cabeza, que la carreta sin bueyes, ¿verdad? Que se le aparecía a la gente borracha, igual que la cegua. Mira, no tomes porque se te puede aparecer la cegua. Es como eso mismo, ¿verdad? Va ahí como de la mano, como evita hacer ciertas cosas y su vida no va a tener ningún tipo de consecuencia. Y tal vez estas alegorías son parte de las consecuencias que tienen las personas que hacen ese tipo de acciones, ¿verdad? Como un bullying fuerte, un abuso, violencia, etcétera, ¿verdad? Sí, mae. Yo, yo siento, de hecho, así entro a la siguiente parte al siguiente punto, que es el significado cultural, que también tiene que ver un poco para hacer conciencia, porque Ujú, aquí lo tengo, el teque teque refleja varios miedos modernos, el trauma y el suicidio, en esa versión donde ella se suicida, el acoso escolar, en el caso de los muchachos que la molestaban, la brutalidad de los accidentes urbanos, la idea de que el sufrimiento deja ecos en el mundo, como dice aquí, es muy similar a otros espíritus vengativos japoneses conocidos como Onryu, espíritus de resentimiento. Y más, sí, sí, por una parte siento que es también como para hacer conciencia. Incluso ahí pondría un poco conciencia del abuso sexual en esta otra versión. Pero sí, siento ujú, que puede ser un yokai hecho para hacer conciencia de todo esto. De, vea, ellos le sí, hacían bullying y vea lo que terminó. sí, sí, sí. Sí, ahora que usas el concepto del Onryo, ¿verdad? Que es un concepto, creo que se hizo muy famoso con este juego, con el Ghost of Yotei.
Ujú. A ella le decían, oh no, uno honrió porque obviamente pues, digo, no honrió es eso, ¿verdad? Un espíritu vengativo, porque ella se suponía que estaba muerta, ¿verdad? Ahí haciendo spoilers del juego y pues no lo estaba. Entonces creo que la veían como eso, como una resucitada, ¿verdad? Como un espíritu, como algo que no debería existir y vino a tomar venganza por X cosa que pasó durante un momento de su vida. Entonces, de hecho, el concepto de Onryo, yo desde que jugué ese juego me quedó como muy en la mente de que se ve mucho ese reflejo en muchas de las cosas que se ven día a día, como en este tipo de leyendas, en la literatura, y tal vez no tienen como un nombre, simplemente es como espíritu vengativo. En cambio, creo que la mejor forma, ¿verdad? Como de llamar a esto, y ahora que tiene un nombre, ¿verdad? Específico, un honrido siempre va a ser ese espíritu o ese eco, ¿verdad? Como decías vos, de malas acciones que se tomaron y viene como a retomar o venganza o retomar su poder, etcétera, etcétera. Sí, mae. Y bueno, antes de ir a la historia, vamos a ir al apartado en la cultura. Ya hablamos del cine en Teque Teque 1 y Teque Teque 2. Las dos son de 2009. Esas películas ayudan a popularizar la leyenda fuera de Japón, mostrando su origen y su forma de atacar. En el manga y anime, el Teque Teque ha inspirado apariciones o versiones similares en Gakko no Kaidan y en Hellgirl y su adaptación de anime. No siempre aparece directamente con ese nombre, pero sí como espíritus mutilados. Y finalmente en el videojuego World of Horror, este juego incluye criaturas inspiradas en leyendas urbanas de Japón, incluyendo entidades muy parecidas al Teke Teke. Ah, esas serían Ok. Creo las que apariciones. en este juego también que era de PSP, se llamaba Corpse Party. En Corpse Party. En este, en Corpse Party creo que había sí, es una escuela, Ajá. está llena de espíritus como estos vengativos. No sé si hay una referencia directa al teque-teque como tal, pero creo que va ahí como un poquito de la mano con estos espíritus, estos sonrios, ¿verdad? Porque dentro del juego lo que hay es una escuela, y dentro de esa escuela hay como mucho espíritu vengativo, las muertes son súper violentas, y no sé si en Fatal Frame hay algo también parecido. No me hagas mucho caso, ma, estoy súper bateando, Mm, pero voy con las referencias de las imágenes que tengo del Teque Teque pensado en la película. sí. De hecho, aquí estoy buscando un poco lo de Corpse Party. Creo que es la segunda vez que hablamos de Corpse Party, usted y yo. Ma, lo hablamos Pero, en la segunda vez que estuve en esta ajá. temporada, si Bueno, no me equivoco. aquí sí me salen imágenes de Teke Teke y de Corpse Party, pero no me sale si No la algo referencia como, directa. ajá, pero sí, Sí, no creo me que sí, hagas mae. caso. A ver, yo estoy bateando, pero puede ser. Corpse Party es un excelente source Ujú, de información. Si querés como irte por esta parte de más anime, más como juego japonés, Corpse Party, las versiones de PSP, de Play 2, no sé, creo que hay uno de Play 3, al menos son los que yo he jugado, son muy buenos porque te traen a la mente todo esto, igual que Forbidden Siren y Fatal Frame, ujú, son muchas leyendas japonesas, y si les gusta el terror japonés, y no sé qué, no quedar solo con Silent Hill o con Resident Evil, ¿verdad? Sino irse como por lo más under. sí, Tienen demasiados videojuegos de terror. Al japonés creo que le gusta mucho el terror. sí, mae, y no, lo más seguro sí, fijo sí hicieron alguna referencia, pero Como mínimo, como mínimo. sí. Igualmente, en Corpse Party calzaría porque hay versiones donde aparece en escuelas, entonces siento que sí. Ujú, capaz sí, 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 sí. Bueno, señor, vamos a mi sección favorita, la historia. Esta es la que Entonces, más me gusta a mí también. ajá, entonces, vamos allá. Teque teque, el sonido del asfalto. La noche caía pesada sobre la ciudad, como si el aire mismo se negara a moverse. No había viento, no había ruido, solo ese silencio denso que procede a algo que no debería existir. Las calles están casi vacías. La luz de los postes parpadeaban con una insistencia incómoda, iluminando fragmentos del asfalto húmedo
Era una noche cualquiera, o eso parecía, pero había algo más, algo que se arrastraba. Todo comenzó en las vías del tren, donde la historia había sido enterrada, ignorada, olvidada por quienes preferían no recordar. Años atrás, en ese mismo lugar, una joven había caído. Algunos decían que fue un accidente, otros que había sido empujada, y los más crueles, que ella misma saltó. El tren no se detuvo, el impacto fue instantáneo, brutal y final, pero no suficiente, porque el cuerpo murió, pero el rencor no. Dicen que cuando alguien muere con un dolor tan profundo, con una rabia que no encuentra salida, el alma no se disuelve, se rompe, se fragmenta, y lo que queda no es humano. Esa noche algo volvió a despertar. El sonido comenzó lejos, casi imperceptible. Teque, una pausa, teque, luego otro, teque, teque. No era un paso, no era algo que caminara, era algo que golpeaba el suelo, rítmico, irregular, acercándose lentamente. En una calle cercana, una estudiante caminaba, s- sola. Su mochila colgaba de su hombro, su mente perdida en un pensamiento trivial. No notó el cambio en el ambiente, no sintió como el aire se volvía más frío, más pesado. Pero escuchó el sonido, teque, teque. Se detuvo, miró hacia atrás y nada. La calle estaba vacía. Pensó que era su imaginación, tal vez un animal, tal vez alguien arrastrando algo. Nada importante. Continuó caminando y el sonido regresó, más cerca, más rápido. Teque, 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 teque. Esta vez no se detuvo, aceleró el paso. El sonido también. Algo golpeaba el pavimento con violencia, como hueso contra el concreto, como manos desgarradas impulsando un cuerpo que no debería moverse. Entonces lo sintió. No lo vio primero, lo sintió. Una presencia detrás de él, demasiado cerca, demasiado rápida. Giró y la vio. No tenía piernas, solo la mitad superior de un cuerpo humano, arrastrándose con una velocidad imposible. Sus manos ensangrentadas golpeaban el suelo con fuerza, impulsándola hacia adelante. Su cabello cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos eran imposible de ignorar. Estaban vacíos y llenos de odio. El estudiante intentó correr, pero no importó, nunca importa. El sonido se volvió ensordecedor. Tac, 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 tac. Y luego silencio. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo, cortado limpiamente por la mitad, como si algo hubiera querido repetir su propia muerte, como si algo hubiera decidido compartir su destino. Y así comenzó a expandirse la historia. Primero fueron rumores, luego advertencias, después miedo real, pero que aseguraban haber escuchado el sonido en calles. Otros que juraban haber visto una figura arrastrándose en la oscuridad, demasiado rápido para ser humano. La ciudad empezó a cambiar, nadie caminaba solo de noche, nadie se detenía sin escuchar algo extraño, porque todos sabían, si escuchaban el sonido ya era demasiado tarde. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que no aparecía al azar. No elegía víctimas sin razón. Parecía buscar a aquellos que ignoraban, a aquellos que pasaban de largo, a aquellos que en otro tiempo habrían sido como quienes lo dejaron caer, o como quienes no hicieron nada. Una noche particularmente fría la ciudad quedó envuelta en una niebla espesa. La visibilidad era casi nula. Las luces apenas atravesaban el aire denso. En la noche perfecta, el sonido comenzó antes de que alguien pudiera verlo. Teque, 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 teque. Más de una persona lo escuchó esa noche. Y eso fue un error, porque el teque-teque no siempre se conforma con uno. En un callejón, una mujer apretó el paso, sintiendo que algo la seguía. En una avenida, un hombre volteó demasiado tarde. En un parque, alguien tropezó y no tuvo tiempo de levantarse. El sonido estaba en todas partes, como si la ciudad entera se hubiera convertido en su terreno de caza, como si ya no estuviera limitado a un solo lugar, porque algo había cambiado. El rencor había crecido, ya no era solo una víctima, era un eco, un recuerdo que se repetía una y otra vez, una muerte que se negaba a quedarse en el pasado, y cada nueva víctima la hacía más fuerte, más rápida, más presente.
Las autoridades nunca encontraron una explicación, intentaron racionalizarlo, buscar patrones, explicar las muertes, pero no había lógica. No había testigos que sobrevivieran, solo cuerpos. Y el mismo resultado, siempre el mismo. Con el tiempo dejaron de investigar, porque hay cosas que no quieren ser entendidas. Y esta era una de ellas. Pero la historia no terminó, nunca termina, porque incluso ahora, en calles vacías, en noches silenciosas, el sonido sigue apareciendo. Teque, 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 teque. A veces lejos, a veces justo detrás. Y cuando lo escuchas por primera vez, siempre piensas lo mismo, que no es nada, que es tu imaginación, que no hay nada ahí, hasta que decides mirar. En ese instante ya no hay escape, porque ella no corre, no camina, no duda, solo se arrastra, y cada golpe contra el suelo es una promesa, una repetición inevitable, un destino compartido. Teque, teque, teque. El sonido no se detiene, nunca se detiene, y ahora que lo has escuchado, quizás esta noche, cuando todo esté en silencio, la vuelvas a oír. Más cerca, más rápido, más real. Teque, teque, teque. Y esa es la historia que traigo el día de hoy. ¿Qué le pareció, Pop? Eh, aquí cheque tengo el perro a la par porque hoy estuvo fea, mae. Este, mae, yo vivo muy cerca del cementerio, weón. Si es No cierto, usted entendí, vive mae. súper cerca. Se me había olvidado ese No, no, no. detalle. Pues, mae, al frente hay un lote baldío gigante que conecta con una zona protegida ahí, entonces es todo verde y yo a veces me voy y me meto ahí bien esquizofrénico con un vecino a caminar y usted sabe, ir caminando en el trechillo ese de tierra y que son esos, no, 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 ya me dio miedito, mae, vale que tengo el perro, ya le dije. Y son Bueno, las 12:30 de la madrugada. mae, sí, qué lindo nosotros grabando a la medianoche. Mae, eso es de una vara muy de gente que no le tiene miedo a nada, literal. Sí, mae. Mae, y también yo que vivo prácticamente en la montaña. En la montaña, ya Y, adentro, sí, mae, ya para la próxima, si quieren, nos grabamos jugando la Ouija en vivo. Todo sí, eso no nos mae. falta ya. Mae, yo la tengo aquí en la casa, nada más es sacarla, mae. Ah, yo tengo una ahí abajo de unos LPs, mae, también grabamos un momentos. Jugamos Mae, remoto, le damos. Y después aparecemos como los cadáveres del tequeteque. partidos de la mitad, mae. Mae, muy buena historia, está muy buena. La Bueno, está historia está muy buena. buena, está muy bien desarrollada. Buena Sí, mae. historia, mae. Esa mae, me dio un poquito de miedo. Como que me puse ahí como a carburar mientras estaba contándole, fue como, uy, perro, estaría feo. Mae, Creo que la parte auditiva le genera un poco más de miedo, como de Grudge, ajá, que la ajá. madre tiene ese sonido muy específico, ¿verdad? Como eh, arrastrando la garganta, el gutural que hace. Ese sonido, yo me acuerdo cuando yo vi esa película la primera vez, yo estuve pensando en ese sonido constantemente durante semanas. Claro, la vi muy pequeño, obviamente no era ujú. como lo más ideal, ¿verdad? Tampoco. Pero sí creo que la parte auditiva siempre, siempre, siempre le genera como más resistencia y más miedo a uno. Mae, es que también imagínese lo que es estar en silencio y escuchar ese sec, sec, sec. Sí, Ah, ir mae. caminando, ojalá ahí. No, no, no. Sí, mae. Para mí definitivamente es una de las peores de la temporada. Sí, esta está fuerte, está Sí, fuerte. mae, esa. No lo intenten en casa. No Mae, yo lo acordé por lo mismo, porque fue como, uy, mae, esta es la historia para cerrar la temporada. sí, no, no, buenísima, buenísima. Está Está muy muy buena, buena, mae. está súper bien, bien contada, bien desarrollada. Como te digo, le mete como ese miedito ya a uno como de que, uy, voy caminando en la noche y ojalá me suene eso, se va la luz en la calle, en una calle poco iluminada. No, no, no. Sí, Tantas mae. cosas, tantas variantes. Y es que también físicamente el personaje, o sea, una adolescente partida a la mitad con las vísceras de afuera y pedazos de Sí, la sí, sí. columna. Mae, más bien yo no sé ni cómo carajos voy a hacer la miniatura para este capítulo, porque mae, no, al rato YouTube me dice que no. Sí, sí, sí. Esa es buena, buena pregunta. No lo había pensado, man. Sí, mae, pero, o sea, ya desde la imagen hasta la historia está súper bien desarrollado. Me encantó la Sí, historia. sí, sí, sí. Man, no, un cierre
de 10, digamos, para la temporada. Esta temporada japonesa estuvo increíble y definitivamente este cierre está todavía muy, muy, muy acorde al nivel de calidad de la temporada, man. Sí, mae, muchas gracias. Y bueno, José Pablo, últimos comentarios de la temporada de su parte, mae. No, agradecidísimo de nuevo por estar acá. Siempre me tomas en cuenta y eso, siempre, siempre te lo voy a agradecer un montón. Me encanta estar acá, conversar con vos, la tertulia previa, Sí, siempre mae, buenísima. qué buena hablada. Y esperar la próxima temporada y espero estar ahí en ella, porque definitivamente disfruto muchísimo el proceso de estar acá y te agradezco mucho siempre la invitación, man. Que mae, con gusto. De hecho, no sé si usted ya sabe de qué va la cuarta temporada, si no, ahorita le digo fuera de cámaras, porque todavía es secreto. No, vas a tener que spoilearme después de que terminemos acá, Ok, porque ok, no me mae. hayas dicho. Ya le digo entonces. Y bueno, anuncios dominicales. Primero que todo, recordemos, José Pablo es guitarrista y ahora me robó mi brete, ahora está de bajista en un grupo llamado Disfagia. ¿Tienen página más de Insta o...? Sí, tenemos página de Insta ya, ya salimos de las sombras, ya salimos de las sombras. Estamos empezando. El 30 de mayo tenemos nuestro próximo chivo, ahí bueno, para los que son de Costa Rica y escuchan a Jeremy, ahí pasa en el Bar Bots. Súper invitados, es gratis, la birra es barata ahí. Entonces, yo creo que siempre cae en una birrita un sábado en la noche. Y Dino, si les gusta la bulla y el escándalo, súper invitados. Y si no les gusta, entonces mejor lo escuchan en YouTube. Sí, sí. Y por aquello, las redes, bueno, el Instagram de Disfagia queda en la descripción para que lo vean, echen un ojito y lo sigan. Y hablando de Muchas eso, gracias ahí por el anuncio. Te agradezco. con gusto, joven. Y hablando de eso, hablando de seguir, por favor sigan mi Instagram, que hace poquito lo abrimos, La Ciénaga Oscura Podcast. Igual el TikTok, donde subo los clips de los capítulos. Prometo ponerme las pilas y recortar todo lo de los capítulos, porque me ha costado, pero ahí vamos. Sigan el canal de YouTube, aquí vamos. Buscando esos 3000, ya llegamos a los 2000, hay que seguir pulseando los 3000. En Spotify también me pueden seguir, casi nunca lo digo, pero en Spotify también vamos muy bien de vistas, entonces muchas gracias. Y en Evox, que ese sí es el, el pequeño bastardo. El- El under, sí. ese es el eterno cero, mae. Yo me meto y es visita cero y mae. Pero bueno, ahí está el Evox por aquello. Y bueno, creo que es todo. La próxima semana el bonus clip de la temporada. Y en 15 días la presentación oficial de la cuarta temporada. Ahora sí, guarde los mitos, guarde las leyendas, guarde los criptidos. Cuidado cuando caminan por las calles a solas, en la noche, si escucha un teque, teque, teque. Porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.